Soy Sofía y tengo 28 años. Durante toda mi vida he vivido a la sombra de una frase, una sentencia dictada por la persona que se suponía debía ser mi refugio. Mi madre, Isabel, tenía una manera particular de recordarme mi lugar en Minamisintusnen, el mundo, o más bien, la falta de uno. Fuiste un error, me decía. No siempre lo gritaba. A veces era un susurro, una daga helada lanzada con una sonrisa tensa durante una cena familiar, justo después de elogiar a mi hermano mayor, Mateo, por su último ascenso en su prestigioso bufete de abogados. Mateo era el sol en el universo de mi madre. Él era el plan que había salido a la perfección. Yo, en cambio, era la variable inesperada, la complicación que llegó tarde y sin ser invitada. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de Minamisintusnen, la ciudad, lo suficientemente lejos para tener una ilusión de independencia, pero lo suficientemente cerca para las convocatorias obligatorias de los domingos. Mi vida era silenciosa, casi monótona. Trabajaba como transcriptora de medio tiempo, un empleo que pagaba las facturas y me dejaba las tardes libres para mi verdadera pasión, la que mi familia consideraba un pasatiempo inútil: escribir. En mi pequeño escritorio, rodeada de libros, creaba mundos donde yo tenía el control, donde las protagonistas no eran errores, sino heroínas de sus propias historias. Era mi santuario, el único lugar donde la voz de mi madre no podía alcanzarme por completo. Pero la realidad siempre encontraba la manera de derribar mis murallas. Ese domingo en particular, el aire en la casa de mis padres se sentía más denso de lo habitual. Mateo acababa de anunciar su compromiso con una mujer que mi madre adoraba, y la euforia era palpable. Yo, tratando de participar, de encontrar mi pequeño espacio en esa alegría desbordante, cometí el error de compartir una noticia propia. Me publicaron un cuento, dije en voz baja, casi pidiendo disculpas, en una revista literaria en línea. Esperaba, tontamente, una migaja de reconocimiento, quizás un «qué bien, hija», o una simple sonrisa. La reacción fue un silencio helado. Mi padre desvió la mirada hacia su plato. Mateo me dio una palmadita condescendiente en el hombro, como si fuera una niña que le mostraba un dibujo. Pero fue mi madre quien asestó el golpe. Dejó su copa de vino sobre la mesa con un chasquido deliberado y me miró. No había ira en sus ojos, sino algo peor, una especie de lástima aburrida. «Ay, Sofía», suspiró. «Mientras tu hermano construye un futuro, tú sigues con tus jueguitos. ¿Una revista en línea? ¿Quién lee eso? A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si no hubieras llegado. Todo habría sido más sencillo». Y entonces, lo dijo, como un punto final a cualquier esperanza que yo albergara. «De verdad, fuiste un error». Esa vez fue diferente. La humillación se sintió pública, profunda, como si me hubieran desnudado frente a todos. Las palabras no solo me hirieron, sino que me aniquilaron. Durante años, había intentado ser suficiente, encajar en el molde que ellos esperaban, un molde que claramente no era de mi talla. Había internalizado su juicio, creyendo que mi amor por la literatura era una falla, una debilidad. Pero en ese momento, mientras el eco de sus palabras resonaba en el comedor, una pregunta clara y afilada cortó la niebla de mi dolor. ¿Es esto todo lo que hay para mí? ¿Pasar el resto de mi vida mendigando un amor que nunca llegará? Esa noche no lloré. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Era la calma que precede a la tormenta, o en mi caso, a la revolución. Regresé a mi apartamento sintiéndome como una extraña en mi propia piel. Las paredes que antes me parecían un refugio, ahora se sentían como una celda de espera. Miré mi escritorio, los borradores de mis historias, los libros que tanto amaba. Por primera vez, no los vi como un escape, sino como un mapa hacia un lugar donde mi valor no estuviera sujeto a la aprobación de nadie. La voz de mi madre seguía en mi cabeza.
Pero ya no era una sentencia. Se había convertido en un desafío. Un desafío que, por primera vez en mi vida, me sentía lista para aceptar. La decisión se tomó sin fanfarrias, en el silencio de mi pequeña sala. No más domingos, no más llamadas suplicantes, no más intentos de explicar quién era yo a personas que se negaban a ver. Mi viaje de transformación había comenzado, no con un grito, sino con un punto final. Los primeros días fueron los más difíciles. El silencio en mi teléfono era ensordecedor. Cada vez que sonaba, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de pánico y esperanza. Pero las llamadas de mi madre no llegaron. En su lugar, hubo un mensaje de texto de Mateo, una semana después. ¿Todo bien? Mamá está preocupada. La palabra preocupada me pareció una broma cruel. No respondí. Sabía que cualquier respuesta sería una puerta abierta para volver al mismo ciclo de siempre. Decidí que mi silencio sería mi primera declaración de independencia. Fue un acto pequeño pero aterrador. Significaba cortar el cordón umbilical que a mis 28 años todavía me mantenía atada a su juicio. Para marcar este nuevo comienzo, hice algo simbólico. Tomé la única foto familiar que tenía en mi apartamento, una imagen forzada de una Navidad pasada, y la guardé en el fondo de un cajón. Luego, me senté frente a mi computadora portátil y abrí un documento en blanco. La página parpadeante me miraba, vasta y vacía como mi futuro inmediato. El miedo me invadió. ¿Y si mi madre tenía razón? ¿Y si solo estaba jugando a ser escritora? La soledad era un manto pesado. Las dudas, como fantasmas, susurraban las palabras de mi madre en mi oído. La seguridad financiera también era una preocupación real. Mi trabajo de medio tiempo apenas cubría lo esencial. Pero en medio de ese torbellino de incertidumbre, algo más comenzó a crecer. La determinación. El dolor de esa última cena familiar se convirtió en combustible. Cada vez que la duda me asaltaba, recordaba la mirada de lástima de mi madre, la condescendencia de mi hermano, y escribía. Escribía con una furia y una honestidad que nunca antes me había permitido. Dejé de intentar crear personajes perfectos y mundos idealizados. En su lugar, vertí mi propia experiencia en las páginas. Escribí sobre una joven que se sentía invisible en su propia familia, sobre la herida silenciosa de ser considerada un error. No era una autobiografía, pero respiraba mi verdad en cada frase. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina cambió. Me levantaba al amanecer, trabajaba en mis transcripciones con una eficiencia feroz para terminar antes, y luego dedicaba cada hora libre a mi manuscrito. Vivía del café y la pasión. Era agotador, pero también extrañamente liberador. Por primera vez, no estaba escribiendo para demostrarles algo a ellos. Estaba escribiendo para salvarme a mí misma. La historia se convirtió en mi ancla en un mar de soledad. Cada palabra que ponía en la página era un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad. Una identidad que no dependía de mi apellido ni de la aprobación de mi familia, sino del poder de mi propia voz. El manuscrito crecía, y con él mi confianza. Era un proceso lento, lleno de reescrituras y momentos de frustración. Hubo noches en las que cerré la computadora portátil, convencida de que todo era basura. Pero a la mañana siguiente, la historia me llamaba de nuevo. Se había convertido en una entidad propia, una necesidad. En esos meses de aislamiento autoimpuesto, descubrí una resiliencia que no sabía que poseía. La niña que se encogía ante la crítica de su madre estaba siendo reemplazada por una mujer que encontraba fuerza en sus propias palabras. El silencio de mi familia continuó, pero ya no me dolía. Se había convertido en el espacio que necesitaba para escuchar mi propia voz con claridad. Por cierto, si esta parte de la historia te está resultando familiar, o te inspira de alguna manera, te agradecería mucho que le dieras un me gusta a este video. Ayuda a que la historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla. Continuemos. El apartamento ya no se sentía como una celda,
Se había transformado en un taller, un estudio, un santuario. Cada libro en mis estantes parecía un guardián silencioso. Y la página en blanco ya no era aterradora. Era una promesa. La promesa de un final diferente, uno que yo misma escribiría. Después, de meses de trabajo solitario, me di cuenta de que necesitaba una perspectiva externa. Mi manuscrito era mi mundo, pero estaba tan inmersa en él que temía haber perdido el rumbo. Con un nudo de ansiedad en el estómago, busqué en línea talleres de escritura en mi ciudad. Encontré uno, un pequeño grupo que se reunía en una librería de viejo en un barrio bohemio. La idea de compartir mi trabajo, tan personal y crudo, con extraños era aterradora. Era exponerme a un nuevo tipo de juicio. Pero el miedo a quedarme estancada era aún mayor. Me inscribí. La primera sesión fue un suplicio. Escuché a los demás leer fragmentos de sus obras, historias de fantasía, novelas de misterio, poesía lírica. Todos parecían tan seguros, tan profesionales. Cuando llegó mi turno, mi voz tembló. Leí el primer capítulo de mi novela, la escena en la que la protagonista recibe una crítica devastadora de su madre. Cuando terminé, el silencio en la sala fue tan denso que pude oír los latidos de mi corazón. Me preparé para la crítica, para las miradas de lástima, pero lo que recibí fue algo completamente diferente. «Eso es increíblemente poderoso», dijo un hombre mayor con gafas gruesas. Una joven a mi lado asintió vigorosamente. Sentí cada palabra. «Es tan real». Y entonces, la mujer que dirigía el taller, una novelista publicada llamada Elena, me miró con una intensidad que me desarmó. «Tienes una voz, Sofía», dijo simplemente. «Una voz honesta y valiente. No la desperdicies». Esas palabras, dichas por una extraña, tuvieron un impacto más profundo que cualquier elogio que hubiera anhelado de mi familia. Por primera vez, alguien no veía mi sensibilidad como una debilidad, sino como una fortaleza. Elena se convirtió en mi mentora. Era una mujer directa, sin rodeos, cuyo lápiz rojo masacraba mis borradores sin piedad. Pero a diferencia de la crítica de mi madre, que estaba diseñada para herir, la de Elena estaba diseñada para construir. Me enseñó sobre el ritmo, la estructura, el subtexto. Me empujó a profundizar en las emociones de mis personajes, a no tener miedo de las partes más oscuras de la historia. «El dolor es tinta», me dijo una vez. «Úsalo para escribir la verdad». Bajo su guía, mi manuscrito comenzó a transformarse. Pasó de ser un simple desahogo a convertirse en una obra de ficción estructurada y pulida. El camino no fue fácil. Hubo muchas frustraciones. Recibí mis primeros rechazos de agentes literarios, correos electrónicos estándar que decían «no, encaja en nuestra lista en este momento». Cada no era un pequeño pinchazo en mi creciente confianza. Hubo momentos en los que la voz de mi madre regresaba, susurrando, «Te lo dije». Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Esos rechazos ya no me definían, los veía como parte del proceso, no como un veredicto sobre mi valía. Recordaba las palabras de Elena, la reacción del taller de escritura. Me aferraba a esa validación, una validación que yo había ganado. Un día, mientras revisaba por enésima vez mi carta de consulta, mi pasado intentó reaparecer. Era mi cumpleaños. Mi teléfono sonó y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Dudé por un momento, un viejo reflejo de culpa y obligación tirando de mí. Pero luego miré mi manuscrito abierto en la pantalla de la computadora. Miré a la protagonista que había creado, una mujer que estaba aprendiendo a ponerse a sí misma en primer lugar. Rechacé la llamada. Fue un acto de autoprotección, una afirmación silenciosa de mis nuevos límites. Ya no estaba dispuesta a sacrificar mi paz por una migaja de afecto condicional. Mi resiliencia no era solo para mi escritura, era para mi vida. La tinta con la que escribía no solo provenía del dolor,
sino también de esta nueva y feroz fuerza que había encontrado en mi interior. Había terminado. Después de casi un año de trabajo, el manuscrito estaba completo. Con el manuscrito terminado, comenzó la siguiente fase, una que requería un tipo diferente de valentía, la búsqueda de un agente literario. Era como lanzar mensajes en botellas al océano. Investigué meticulosamente, creando una lista de agentes que representaban ficción contemporánea con personajes femeninos fuertes. Cada envío era un pequeño acto de fe. Personalicé cada carta de consulta. Adjunté los primeros capítulos y le di a enviar, sintiendo una mezcla de esperanza y pavor con cada clic. Luego, esperaba. La espera era una tortura silenciosa, un vacío lleno solo por el sonido de mi propio tecleo mientras comenzaba a esbozar ideas para una nueva historia. Las respuestas, cuando llegaban, eran en su mayoría negativas. Algunas eran automáticas, otras un poco más personales, pero todas decían no. Aprendí a desarrollar una piel gruesa. Leía cada rechazo. Me permitía sentir la punzada de decepción por un minuto, y luego lo archivaba y pasaba al siguiente agente en mi lista. Elena me había advertido que este proceso era una maratón, no un sprint. Solo necesitas un sí, me recordaba en nuestros correos electrónicos. Su fe en mi trabajo era un faro que me impedía rendirme. Después de 4 meses y 67 rechazos, estaba empezando a perder la esperanza. La energía que me había impulsado a terminar el libro se estaba agotando, reemplazada por un cinismo cansado. Me pregunté si debería guardar el manuscrito en un cajón y seguir adelante. Tal vez mi madre tenía razón, después de todo. Tal vez solo era una soñadora. Fue en una de esas tardes grises, mientras trabajaba en una transcripción particularmente aburrida de una conferencia médica, que sonó mi teléfono. Era un número desconocido de Madrid. Normalmente lo habría ignorado, asumiendo que era telemarketing, pero algo me impulsó a contestar. ¿Hablo con Sofía Vargas?, preguntó una voz de mujer, enérgica y profesional. Sí, soy yo, respondí con cautela. Mi nombre es Clara Rey. Soy agente literaria en la agencia literaria Meridian. Recibí tu manuscrito, La habitación vacía, hace unas semanas. Me disculpo por la demora. He estado increíblemente ocupada. Lo empecé a leer anoche pensando en echarle un vistazo rápido y, bueno, no pude parar. Cancelé mi cena. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana para terminarlo. Sofía, este libro es extraordinario. Me quedé en silencio, incapaz de procesar sus palabras. Debía ser un error, una broma. Esperé a que dijera algo más, que se retractara, pero continuó. Tu voz es tan auténtica, el viaje emocional de la protagonista es devastador y esperanzador a la vez. Es comercial, pero también tiene una calidad literaria innegable. Quiero representarte. Quiero vender este libro. Me senté en el borde de mi silla, con el teléfono pegado a la oreja, y por primera vez en más de un año lloré. No eran lágrimas de tristeza o de rabia, sino de una abrumadora y catártica liberación. Alguien lo había visto. Alguien que no me conocía, que no me debía nada, había visto el valor en mis palabras. Si disfrutas de estas historias de superación y quieres asegurarte de no perderte ninguna, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo significa mucho y nos permite seguir creando contenido como este. La llamada con Clara duró más de 1 hora. Hablamos sobre el libro, sobre mis inspiraciones, sobre su visión para él. Su entusiasmo era contagioso. Me sentí vista, escuchada y por primera vez, profesional. Colgué el teléfono sintiéndome como si estuviera flotando. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. La validación que había buscado desesperadamente en el lugar equivocado durante toda mi vida acababa de llegar de la fuente más inesperada. No era un «qué bien, hija» forzado. Era un contrato, era una carrera, era el comienzo de todo, el PON. Proceso que siguió a la llamada de Clara fue un torbellino de actividad profesional
que contrastaba fuertemente con mi vida solitaria anterior. Firmé el contrato de representación, un documento legal que se sentía pesado y real en mis manos. Clara era una fuerza de la naturaleza. En pocas semanas, preparó una propuesta y envió mi manuscrito, La habitación vacía, a una lista, cuidadosamente seleccionada de editoriales. La espera esta vez fue diferente. Ya no estaba sola. Tenía una aliada, una campeona. Y esta vez, las respuestas no fueron silencios ni rechazos. Fueron ofertas. Se desató una pequeña guerra de ofertas entre 3 grandes editoriales. Era una situación tan surrealista que a veces pensaba que estaba soñando. Clara me llamaba con actualizaciones, hablando de adelantos y derechos de traducción, términos que yo solo conocía por los libros. Finalmente, aceptamos una oferta de una de las editoriales más respetadas del país. Me ofrecieron un adelanto que me permitiría dejar mi trabajo de transcripción y dedicarme a escribir a tiempo completo. Era más dinero del que había visto en mi vida. Pero más que el dinero, era la fe que representaba. La fe de un equipo de profesionales en mi historia. Luego vino el proceso editorial. Trabajé con una editora brillante, Laura, que amaba el libro tanto como Clara. Sus sugerencias fueron perspicaces, ayudándome a pulir la prosa y a profundizar aún más en la psicología de los personajes. Cada etapa del proceso, desde la edición de texto hasta el diseño de la portada, me hacía sentir más parte de algo importante. Cuando vi el primer borrador de la portada, me quedé sin aliento. Era una ilustración sencilla pero evocadora de una puerta entreabierta, con una luz cálida, emanando del interior. Y debajo del título, en letras nítidas y claras, estaba mi nombre, Sofía Vargas. Mirar esas 2 palabras impresas fue un momento de profunda realización. La niña que era un error, ahora tenía su nombre en la portada de un libro. El día del lanzamiento fue extrañamente tranquilo. No hubo una gran fiesta. Lo pasé sola, en mi apartamento, que ahora se sentía menos como un refugio y más como una base de operaciones. Caminé hasta la librería más cercana y allí estaba. Y en la mesa de novedades, apilado en una pequeña torre, estaba mi libro. Toqué la portada. Sentí el peso del papel. Era real. Compré una copia, como una clienta más, y la cajera me sonrió sin saber que le estaba vendiendo el libro a su autora. Fue un momento de victoria anónima y perfecta. Al principio, todo fue silencioso, pero luego, lentamente, empezaron a llegar los ecos. Las primeras reseñas en blogs literarios fueron positivas. La gente en las redes sociales comenzó a publicar fotos del libro, citando frases que yo había escrito en la soledad de mi escritorio. El boca a boca hizo su magia. La novela, que hablaba de una herida tan personal, resultó ser universal. Muchas personas, especialmente mujeres, escribían sobre cómo la historia de la protagonista resonaba con sus propias experiencias de sentirse invisibles o subestimadas. Mi soledad se había conectado con la soledad de miles de extraños, creando una comunidad inesperada. La editorial ordenó una segunda impresión, luego una tercera. La habitación vacía estaba escalando silenciosamente las listas de los más vendidos. Mi transformación ya no era solo interna. Se estaba manifestando en el mundo exterior, de una manera que nunca podría haber imaginado. Yo ya no era Sofía, la hija tranquila y decepcionante. Era Sofía Vargas, la autora, y no tenía ni idea de que la persona que menos esperaba estaba a punto de descubrirlo. El momento que yo no esperaba, pero que el destino parecía haber escrito como un epílogo irónico, llegó un martes por la tarde. Recibí un correo electrónico, de Clara con el asunto: «Mira esto». Adjunto había un enlace a un artículo en una popular revista de sociedad en línea. Era una de esas columnas de «¿Qué se ve en la ciudad?», y la foto principal mostraba a un grupo de mujeres elegantemente vestidas saliendo de una librería de lujo en el barrio más exclusivo de la ciudad. En el centro del grupo, sonriendo a la cámara, estaba mi madre, Isabel, y en sus manos sostenía una copia de La habitación vacía.
El artículo detallaba cómo un club de lectura de la alta sociedad había elegido mi novela como su próxima lectura, calificándola de el fenómeno literario del que todo el mundo habla. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mi madre, la mujer que había despreciado mi jueguito de escribir, ahora sostenía el fruto de ese juego como un trofeo social frente a sus amigas. Me pregunté si se había dado cuenta. ¿Había leído el nombre en la portada y había conectado los puntos? ¿O simplemente se había dejado llevar por la corriente de la popularidad? No tuve que esperar mucho para saber la respuesta. Esa noche, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue Mateo. Su tono no era condescendiente, sino confuso, casi frenético. «Sofía, ¿ese libro eres tú? Mamá acaba de llegar a casa. Está... no sé cómo está. Ha leído la solapa, ha leído sobre la autora. Sofía, ¿de qué trata ese libro?» No le di detalles. Simplemente dije, trata sobre una mujer que encuentra su voz. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez, creo, me vio como una persona separada de la narrativa familiar. Una persona con una historia propia y el poder de contarla. Luego, la llamada que había evitado durante más de un año. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté, pero me mantuve en silencio, esperando. Escuché un sonido ahogado, una respiración temblorosa. «Sofía», dijo al fin, y su voz era irreconocible. Era frágil. «¿Por qué? ¿Por qué escribirías esas cosas?» No había ira, solo una profunda y desconcertada herida. «¿Qué cosas, mamá?», pregunté con calma, una calma que me sorprendió a mí misma. «Tú sabes, sobre la familia, sobre sentir que no te quieren. Escribí una novela, mamá». «Es ficción», respondí, y la palabra ficción flotó entre nosotras, llena de verdades no dichas. No necesitaba gritar ni acusar. No necesitaba mi revancha. El libro en sus manos era la única declaración que importaba. Mi éxito era mi respuesta. La conversación fue corta y torpe. Ella intentó decir algo parecido a una disculpa, pero las palabras se le atascaron, envueltas en décadas de orgullo. No la presioné. Ya no necesitaba su absolución. Cuando colgamos, no sentí triunfo, ni ira, ni siquiera tristeza. Sentí... nada. Un espacio vacío donde antes había un dolor, inmenso. El capítulo estaba cerrado. Mi victoria no fue un enfrentamiento explosivo, sino un desapego silencioso. Ellos podían ver mi nombre en las listas de los más vendidos, escuchar mi voz en entrevistas de radio, leer mis palabras en las páginas de un libro que ahora estaba en la mesita de noche de extraños. Pero ya no tenían acceso a mí. Habían perdido ese privilegio. La historia termina conmigo, aquí, en mi apartamento, que ahora es más luminoso y espacioso. Estoy sentada en mi escritorio, no frente a una página en blanco, sino frente a las primeras líneas de mi segunda novela. El sol entra por la ventana e ilumina la estantería de la pared. Allí, entre los libros de los autores que admiro, hay una copia de La habitación vacía. A veces la miro y pienso en el largo camino recorrido. Mi madre me llamó un error, toda mi vida. Pero los errores no construyen sus propias bibliotecas. Yo sí, espero que esta historia te haya conmovido o inspirado. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribieras a nuestro canal, le dieras un me gusta a este video y dejaras un comentario abajo. Cuéntanos, ¿alguna vez has convertido una crítica en tu mayor motivación? Nos encantaría leer tus historias. Gracias por escuchar.